Aquí primero la compañera. Muchas gracias, presidenta. Mariana Madrid, de Albavisión, Canal 13. Primero preguntarle, el fin de semana el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia acusó al gobierno de Ucrania de reclutar a miembros de cárteles mexicanos y de Colombia, pues para combatir en la guerra. ¿Serían miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación? A ver, otra vez, no se te escucha muy bien. Aquí. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia el fin de semana acusó al gobierno de Ucrania de estar reclutando miembros de cárteles mexicanos y de Colombia para combatir en la guerra de allá. ¿Tiene alguna información su gobierno sobre esto? No tenemos información sobre ello. Gracias. En otro tema, ¿tiene alguna actualización del número de mexicanos que estarían detenidos en esta prisión de Alcatraz de los Caimanes, o si ya han podido regresar más mexicanos desde allá? A ver si tienes el… Al 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha entrevistado 81 mexicanos internados, 31 connacionales hasta el 5 de agosto, 39 el 29 de julio y 11 el 23 de julio. Todos ellos están en comunicación con el Consulado de México en Miami. Ahí está nuestro compañero exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Está permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos, y paralelamente a nivel diplomático estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí el menor número de días y que si ellos así lo deciden, porque hay personas que quieren hacer un juicio en los Estados Unidos, entonces no quieren la deportación inmediata, pero aquellos que lo quieran hacer, de inmediato nosotros les damos todo el apoyo, además evidentemente del apoyo jurídico que tiene que hacerse de parte de los consulados. ¿Y algún reporte sobre que se estén violando sus derechos humanos? Sí, hasta ahora no hay reportes, está en permanente comunicación. Evidentemente no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión. Son estatales, además, no son federales, son del estado de Florida. De ahí a veces tienen que pasar a un lugar de reclusión federal para de ahí, si es la decisión del gobierno de Estados Unidos y no hay un juicio de por medio, sean repatriados, sean deportados a México. Y estamos en comunicación permanente. Gracias. En otro tema, ¿qué reporte tiene de las lluvias torrenciales que afectaron ayer la ciudad, ¿no? Incluso el aeropuerto tuvo que interrumpir sus operaciones. Sí, ayer fue una lluvia muy fuerte en la Ciudad de México. Creíblemente donde más llovió fue en el centro, aquí en el Zócalo. Fueron, de acuerdo con lo que nos comentó la Coordinación de Protección Civil y Clara Brugada, la jefa de gobierno, alrededor de 81 milímetros tan solo en el centro. A las 12, poco antes de las 12 de la noche o las 0 horas, reiniciaron los vuelos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, y pues de inmediato se estuvo apoyando al gobierno de la ciudad, y evidentemente el gobierno de la ciudad, con un equipo además que adquirió recientemente, pues pudo atender las distintas áreas de la ciudad que resultaron anegadas o con inundaciones. ¿Habrá algún otro apoyo que le vaya a dar el gobierno federal a la ciudad para evitar que se siga inundando así? Sí, hay una inversión muy grande, histórica, en la Ciudad de México para evitar inundaciones. La primera, pues evidentemente, de hecho fue el Tajo de Nochistlán, antes de la conquista, y después en la época del Porfiriato, bueno, hubo varios trabajos de ingeniería, pero particularmente en el Porfiriato fue el Gran Canal del desagüe. Cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, se instalaron 3 grandes plantas de bombeo ahí en ese canal. Previo a ello, cerca de, no sé si fue en los 70s, a ver si me dan la fecha exacta, del drenaje profundo de la Ciudad de México. ¿Cuándo fue que se inauguró? ¿Cuándo?
75, 77, que es un drenaje profundo. Ustedes saben que la ciudad se está hundiendo, entonces el drenaje va a una profundidad suficiente para que no sea afectado por los hundimientos diferenciales de la ciudad. Después, en la época de Peña, y lo terminó el presidente López Obrador, se hizo el túnel emisor oriente para poder sacar más agua pluvial de la ciudad. La ciudad pues está combinado el drenaje con el agua pluvial y se han estado haciendo diferentes obras de manera permanente. Ahora, cuando hay lluvias tan pronunciadas durante tanto tiempo y tan intensas, es difícil que el sistema pues de desahogo pluvial pueda funcionar en el instante con tanta eficiencia. Lo importante aquí es que dura muy poco las inundaciones, porque de inmediato empiezan a operar, pues en el momento que llueve, todas las inundaciones. De todas maneras, pues vamos a apoyar a la ciudad ahí en las zonas en donde se presentan mayores inundaciones. Ella hizo también, Clara, una limpieza de barrancas, que también es muy importante para el poniente y el sur de la Ciudad de México, y apoyar pues obviamente a las familias que tuvieron inundaciones y que pues perdieron parte de su menaje. Muchas gracias, presidenta. Ya finalmente preguntarle, en 2021, para poder salir del reclusorio, el empresario Alonso Ancira aprobó, pues firmó un pacto, ¿no?, para pagar más de $200 millones para reparar el daño. Pero ahora se sabe que reside en Texas, que ya dejó de pagar pues lo que le correspondía y que incluso está litigando para cancelar el acuerdo que firmó. ¿Hay alguna información sobre esto? Perdón. Alonso Ancira. No, eso sigue. No, imagínense. No puede haber impunidad en ese caso. ¿Pero tiene algún reporte de que ya dejó de pagar? Voy a averiguar exactamente cómo está para no darles una información que no sea correcta, a ver si antes de que termine la mañanera lo podemos saber, y si no, más tarde les informamos. La corrupción que provocó pues el cierre de AMSA, en realidad, pues es terrible. Entonces, y ha afectado a muchísimos trabajadores. Por cierto, ese tema está hoy en juicio, se declaró la quiebra, se está por definir por parte de la jueza que lleva este caso el resarcimiento a los trabajadores, que es el primer lugar y que así lo estamos pidiendo nosotros, después a los deudores, porque hay acreedores en este caso, para que después se pueda poner a subasta esta planta, que hay muchos interesados en todo el complejo que es Altos Hornos de México. Gracias, presidenta. Comisión presidencial. Comisión presidencial, a ver aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora sí que del tema. Juan Hernández, de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo y del Grupo Cantón. Sobre el tema, quisiera preguntar de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ¿cuántas personas se tiene previsto que participen y cuánto sería el presupuesto que se le asignará? Porque obviamente, pues como ya lo acaban de mencionar, pues no va a faltar algún medio que vaya a querer sacar la calculadora y empezar a hacer cuentas. Sí. Todo No hay un presupuesto adicional a lo que existe en la Presidencia de la República, porque son servidores públicos. El lugar que ocupa Pablo Gómez es una plaza de asesoría de la Presidencia que en su momento tuvo Sergio Salomón, ya que tomó posesión del Instituto Nacional de Migración, estaba libre esa plaza y ahora la reorientamos para coordinar la Comisión Presidencial. Y si acaso, pues cuando se realizan los foros, pues vamos a pedir apoyo a los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, pues para desarrollar los foros y la consulta pública, pero no hay un presupuesto especial para la comisión. Y bueno, ¿y cómo sería precisamente el proceso de participación? Porque, bueno, estamos hablando de una de las reformas pues más importantes que se va a ejecutar ahorita también en su gobierno. Estamos hablando de una reforma que va a definir el modo de elegir de los ciudadanos, la conformación de cámaras, el financiamiento de partidos. O sea, es una gran reforma.
que es, incluso se puede decir histórica? Pues queremos que participe el mayor número de personas posible. Para eso hay foros en distintas entidades de la República. Se puede participar incluso también por internet. Ya estamos haciendo la plataforma para la participación. Se va a recibir a personas de organizaciones, partidos políticos, legisladores. Si los consejeros del INE quieren participar, pues pueden participar, porque no se puede participar como institución, ¿verdad? Pero sí como personas. Está abierta a que participen todos aquellos que deseen poner sus ideas sobre la mesa, y a partir de ahí pues se va a hacer una propuesta que tenga que ver con los puntos que planteó Pablo, que como ven pues son muchos, desde el financiamiento a los partidos políticos, el propio régimen de partidos, el voto popular, si es electrónico, ¿no? Por ejemplo, si ya podemos avanzar al voto electrónico, es uno de los temas, el financiamiento de los partidos, la cantidad de recursos que se utilizan para las campañas y para la elección. ¿Qué más, Pablo? La representación del pueblo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la representación proporcional, todo está a discusión. Le hacía esta acotación porque en los últimos días el PAN y el PRI han estado atacando precisamente esta reforma electoral. Bueno, obviamente muchos no quieren perder sus privilegios, ¿no? O sus grandes prerrogativas. ¿Usted los invitaría a que participen en lugar de estar criticando? Todos están invitados a participar, todos. No, aquí no se coarta el derecho de participación a nadie. Todos pueden participar. Pero tiene que quedar muy claro también la historia de nuestro país. Aquí lo mencionó y lo escribimos en el decreto de creación de la comisión, y lo que hemos estado hablando, la historia de los fraudes electorales. Lo que no queremos es que nunca más en nuestro país regrese un fraude. Bueno, gracias. En un segundo tema, a pesar de que en diversas ocasiones ha sido desmentido, incluso por las propias autoridades de Estados Unidos, pues Simón Levy continúa haciendo acusaciones sin pruebas en redes sociales, mismas que, bueno, estas acusaciones las han sido retomadas por diversos medios de comunicación, pues que son antagónicos a la 4T. Quisiera conocer su opinión referente, pues, a este personaje que ha estado utilizando, pues, las benditas redes sociales, como diría el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues, para atacar a la 4T. ¿Quién? ¿Cómo dices que sí? Simón Levy. Es como aspirante a agente de la DEA o algo así, ¿no? Porque saca unas informaciones que no sé de dónde las saque. Dice tener información secreta de el gobierno de Estados Unidos o no sé de dónde. Entonces yo creo que su intención pues es ser aspirante, ¿no? O sí, ¿no? Aspirante o pero no creo que sea, ¿verdad? Tiene una muy mala fama, desde que trabajó en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, hay que hacerle caso, la verdad. No. Perfecto, bien. Y bueno, finalmente dos últimos temas, perdón, pero hace mucho que no preguntaba. Perdón. Bueno, quisiera saber si tiene algún mensaje para los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos. Sí, tenemos un video. De una vez. Muchas felicidades a todos los que están participando en el ¿cómo es? Panamericano Junior o ¿cómo se llama? Algo así, ¿verdad? Son jóvenes, hombres y mujeres brillantes. Isaac del Toro la volvió a hacer también, nuestro gran ciclista. Y también en tiro con arco, ¿no? Sí, no, ha sido muy buenas semanas para el deporte en México y muchas felicidades por poner en alto el nombre de México a todas y todos los atletas. Adelante.
Y gracias. Y finalmente, Presidenta, este 16 de agosto, Diario Basta cumple 15 años. 15 años de Muchas vida. felicidades Quisiera, a sus dueños, directores, la familia Cantón. Gracias, le agradezco muchísimo. Y bueno, pero un mensaje a todos los trabajadores, A todos los trabajadores de Grupo Basta en particular, que estás aquí. Grupo Cantón. Y Grupo Cantón. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, vamos sobre la comisión. Sobre la comisión. Buenos días, Presidenta. Arturo Arellano, de Canal 11. Presidenta, yo quisiera saber cómo se definirán los foros o las audiencias públicas sobre esta reforma electoral y si ya hay un primer saque de las sedes que se van a llevar a cabo. El lunes próximo, yo creo que hoy nos reunimos, apenas hoy vamos a instalar la comisión y ahí vamos a ver los primeros foros para irlos anunciando poco a poco para que todo el mundo pueda participar. Ok, Presidenta. Una pregunta para Pablo Gómez. Él ha hablado de enterrar las reglas electorales del PRI. ¿Qué ejemplos concretos de esas reglas siguen vigentes hoy que se van a desterrar? Bueno, quiero advertir que yo no he hablado de desterrar nada. Los sistemas políticos envejecen. No hay sistemas políticos para siempre. La participación electoral, la disputa por el poder, los intereses en juego cambian, pero también cambia lo que ha cambiado más aquí, que es la participación del pueblo en las decisiones. Teníamos un país hace años, cuando se hizo aquella reforma del año de 2017, 2018, se puso en práctica en 2019, un país que no se parece, lo que tenemos hoy no se parece al de entonces. Entonces había un partido oficial, de las 300 curules de mayoría relativa, ganaba 298 por mayoría. Podía repartir votos, le sobraban votos, vamos a decir, ¿no? Había mucha estabilidad aparente, porque ya habíamos visto en la práctica que esa estabilidad pues era muy superficial cuando vinieron los grandes movimientos, el de 68 entre otros. La gente quería libertades. Esa reforma en parte fue una respuesta a esas luchas. El sistema mixto no fue una reivindicación de nadie. El gobierno lo copió de Alemania. Había 100 plurinominales para la oposición, 300 uninominales para el gobierno. Ese era lo que planteaba como fórmula. Pero no es lo mismo representación proporcional que representación de minorías. Son sistemas distintos. No estoy diciendo que no sean buenos los sistemas de representación de minorías. En un momento dado también son sistemas que rompen con situaciones indeseables. Pero vamos discutiendo el tema general que se llama, como lo ha dicho aquí la presidenta, la representación del pueblo. Es lo que hoy tenemos que discutir, para no caer en ficciones, para que no se representen minorías cuando se habla de la representación popular. La pregunta es, ¿a quién representan esos diputados que eran para representar a las minorías? ¿A quién representan hoy? Hay que contestarnos la pregunta, hay que ver lo que está pasando. Yo pienso que miren ustedes, esta transformación que vive hoy el país tiene una base en la crítica y la otra gran base es la participación del pueblo. Juntando la crítica con la participación del pueblo,
sale un proceso de transformación. Entonces, de lo que se trata es de continuar con esta idea de que la crítica se convierta en propuesta nueva, en transformación, a través de la acción popular. Por eso convocamos a todo mundo. Este portal de internet va a estar abierto a quien quiera participar, criticar, proponer lo que quiera. No hay más límites que no usar esto como instrumento para insultar, difamar o usar palabras que ya vemos que en las redes están muy de moda, por desgracia, pero que nosotros no tratamos de que se reproduzcan, obviamente, ¿no? Entonces, ese será el único límite, nada más. De ahí en fuera, pues cada quien puede criticar el sistema que quiera, los funcionarios, su desempeño, todo. Y de ahí vamos a ver lo que brota, digamos, de partes de la sociedad especialmente activas y que quieren que su crítica se escuche. Se escuchará, eso sí, esa es la idea. Bueno, Presidenta, ya me excedí. Muchas gracias. Otra pregunta, Presidenta. Entiendo que la reforma se construirá en base a estos foros, pero aquí se ha hablado de modificar las OPLES y que el INE asuma las tareas en las elecciones de los estados. ¿Por qué es necesario modificar los OPLES y fusionar las funciones en un solo organismo nacional? Bueno, la pregunta es si vale la pena que continúen. El tema es lo que representa el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia. La democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. ¿Para qué queremos tanta institutos locales, instituto federal? Si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera centralizada, entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales? Lo pongo como pregunta. Ok, Presidenta, gracias. También te pregunto si se contemplaría cambios en la legislación respecto a las candidaturas independientes o nuevos partidos en esta reforma. Sí, que haya nuevos partidos. Yo, por ejemplo, pienso que ¿por qué cada 6 años tiene que abrirse un nuevo partido? Puede abrirse antes. O las candidaturas independientes, que están muy limitadas, por cierto, en nuestro país por el número de firmas que se tienen que obtener. El pueblo de México hoy está muy consciente y no tiene por qué limitarse a la participación de nadie. Lo que sí es la concepción de la democracia. Eso es algo que hay que discutir. Y la representación popular. Porque antes pues era la representación de las élites, hoy no, es la representación del pueblo. Porque aunque no les guste, en México quien manda es el pueblo. Gracias, Presidenta. En un último tema, ayer se dio a conocer un acuerdo para fijar los precios mínimos de exportación del jitomate. ¿Podría usted abundar en el acuerdo? ¿Se estableció una asociación con productoras de Estados Unidos sobre este tema? Fue una propuesta que hicieron los propios productores del jitomate. Plantearon que era necesario pues establecer precios mínimos para evitar que algunos productores tuvieran precios más bajos y no fuera justo para todos los productores de exportación. La exportación de jitomate, hay pequeños productores en distintos lugares del país y también hay los grandes productores, que principalmente son de Sinaloa. Entonces, este acuerdo fue propuesto por ellos para que todos tuvieran la misma posibilidad de seguir exportando, a pesar de este 17% que impuso el gobierno de los Estados Unidos. Y ha estado el doctor Julio Verdeguer, el secretario Sadera, en contacto con ellos para ver qué otros apoyos necesitan. Se requiere una fianza, por ejemplo, ahora para exportar, y se está trabajando para ver cómo se les puede apoyar a los pequeños productores
con esa fianza a partir de pues, distintos esquemas. Se les planteó incluso la posibilidad de generar mayores esquemas de procesamiento del jitomate en nuestro país y también se está trabajando con ello, incluso la posibilidad de poner otras plantas en México para procesar en México el jitomate para el mercado interno, para su exportación, pero de manera distinta, ya no fresco el jitomate. Entonces está trabajando con eso, pero la decisión de poner el precio mínimo fue de las propias organizaciones, todos estuvieron de acuerdo, desde el pequeño productor hasta el gran productor. Muchas gracias, presidente. Gracias. Más bien fue a solicitud de ellos, de hecho. Sí. A ver aquí, la compañera. Salud. Buenos días, presidenta. Yusbel Carolina, de Código Libre. Presidenta, sobre el caso del menor de 5 años en el Estado de México, que la madre había acudido a una de las agencias del Ministerio Público, de la Fiscalía y del DIF, no se le dio atención. ¿Qué nos dice de ello? Y más para reforzar este tema de la infancia, esto ocurrido la semana pasada. Se está obviamente investigando por la propia Fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió y que no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico, muy doloroso. Entonces tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir. Por otro lado, la gobernadora Delfina desde el primer momento está en contacto con la familia. Ayer incluso el secretario de Seguridad, Omar, habló con ella, con la familia, y se está apoyando a la familia. Pero pues lo importante es que no haya repetición de este caso, de una madre que pide apoyo a la autoridad y que por una u otra razón no se le da. Entonces, está trabajando en ello la Fiscalía del Estado de México y la gobernadora está muy atenta y de nuestra parte todo el apoyo que requiera. Gracias. Presidenta, una pregunta para el titular Pablo Gómez. Señor, ¿qué le responde a Estados Unidos, que en su momento lo acusaron en su anterior cargo como titular de la UIF en la detención del lavado de dinero? ¿Qué le puede responder a ellos? ¿Cuándo lo acusaron? Cuando salió de él, cuando estaban haciendo el cambio, decían que por el lavado de dinero y que parte de este tratado que se hizo México con Pues Estados Unidos. Nunca hubo una queja formal contra Pablo, nunca. Hizo un gran trabajo al frente de la UIF. Nunca hubo ninguna queja del gobierno de los Estados Unidos mientras, desde antes y ahora, la UIF tiene más facultades en nuestro país que incluso las propias agencias de investigación de este tipo en los Estados Unidos. Y ahora pues yo le pedí que nos ayudara con este tema porque si algo conoce Pablo, entre otras muchas de sus virtudes, pues es las reformas electorales que ha habido en nuestro país. Presidenta, ¿se va a reunir hoy con los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto y Ricardo Monreal? Sí, hasta el próximo lunes nos vamos a ver ya para platicar de la agenda de cambios legislativos, algunos también constitucionales, que vamos a presentar para septiembre. Próximo lunes. Próximo lunes. Por último, ¿tendrá ya detalles de su reunión? Por cierto, aprovecho, porque ya ven cómo son fantasiosos los comentócratas, ¿no? Les gusta mostrar que tienen información de buena fuente para decir lo que pasa dentro de nuestro movimiento. Nuestro movimiento está muy cohesionado, estamos muy unidos. ¿Hay diferencias? Sí, qué bueno. Imagínense que acabáramos como aquellos partidos del pensamiento único. Pues no, eso. No somos ni pretendemos serlo. Hay discusión, hay dentro del movimiento que representamos. Y Morena como tal pues tiene sus propias instancias. Pero nuestros adversarios se van a quedar con las ganas porque aquí no va a haber división, hay mucha unidad. Y por último, presidente, ¿tiene detalles ya de la reunión que pudiera tener con el presidente de Guatemala y con el primer ministro de Belice? Detalles, sí, vamos fecha. el viernes, es el viernes, ¿verdad?
El viernes vamos a tener la mañanera en Chetumal, porque nos vamos desde el jueves en la noche. Nos invitó el presidente Arévalo, hablé con él el viernes, nos invitó a que fuéramos a Guatemala, y sí vamos a estar unas horas en Guatemala. Allá él nos invitó a que tuviéramos la reunión bilateral. Queremos, respetamos y admiramos al presidente Arévalo de Guatemala, así que vamos a ir a Guatemala unas horas. Después regresamos a Calakmul, ahí vamos a recibir al primer ministro de Belice, y hay temas muy interesantes que no quiero adelantar para que puedan ser la nota de ese día, la sorpresa de ese día. Hay muchos acuerdos que hemos tomado con los países de nuestra frontera sur, con quienes tenemos una excelente relación, y ya los vamos a anunciar ese viernes. Entonces vamos a Guatemala, voy a pedir el permiso a la permanente en estos días, ahí me va a ayudar la secretaria de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Vamos un momento a Guatemala, regresamos, y en Calakmul tenemos la reunión trilateral, damos conferencia de prensa y de ahí nos quedamos con el primer ministro de Belice para la reunión bilateral con Belice. Muchas gracias. Sobre el tema. A ver, aquí, la compañera. Muchas gracias, presidenta. Liane Valadez, del canal de YouTube EliTV Oficial. Muchísimas gracias. Quisiera primero preguntarle acerca de que el exconsejero del IFE, Rodrigo Morales, dice que se ven tintes de autoritarismo en la reforma electoral. Es que el expresidente él fue del conmigo en INE, el CCH, por cierto. el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que sería una reforma electoral a modo, y en general ya empezaron algunos debates en las redes sociales y la oposición dice pues que Morena tendría el total control del INE. ¿Qué le dice a usted a todos estos que piensan así y qué mensaje les enviaría? ¿Por qué no dijeron nada? A ver, pregunto. ¿Por qué no solo no dijeron nada? ¿Por qué validaron el fraude electoral del 2006? ¿Por qué validaron la compra de votos del 2012? ¿Por qué no dijeron nada entonces? ¿Por qué no se manifestaron para que se abrieran todas las casillas en el 2006? ¿Por qué se negaron a abrir las casillas? ¿Por qué ahora en la elección del 2021 retiraron de la boleta a Félix Salgado y a Raúl Morón por un supuesto fallo en el registro de sus gastos en la campaña, en la precampaña? ¿Por qué hicieron una sanción distinta a la que se había hecho históricamente? ¿Por qué no dijeron nada con las resoluciones diversas del INE en contra de un partido político? Es que ya no es tiempo de la democracia como ellos la pensaban. Nunca se imaginaron que el pueblo de México iba a tener tanta fuerza. Entonces,
va a ser abierta la discusión. Todavía no hay nada decidido. No hay una propuesta construida. Tenemos nuestras ideas. Y vamos a tomar en cuenta, sí, a los expertos, pero también a la gente, al pueblo. ¿Qué opinan? Recuerden que ya hubo 2 reformas. Ya nos adelantamos a una parte de la reforma electoral. A partir del 2030 ya no hay reelección. Y a partir del 2030 no se puede quedar en ningún puesto de elección popular un familiar hasta el 4º nivel. No hay nepotismo. Esa ya se aprobó, esa ya está, esa ya es parte de la Constitución. Vamos a ver qué opina la gente, si es para el 27 o es para el 2030. Está abierta la discusión, pero sí, ellos pues representaron una época en el país que afortunadamente pues ya no está. Ahora, ¿qué es más autoritario? ¿El haya sido como haya sido de Calderón? Porque así fue, ¿no? Un presidente espurio que llegó en el 2006 con un fraude electoral, consejeros del entonces Instituto Federal Electoral que se negaron a abrir todas las casillas, a pesar de que al haber abierto el 8% se redujo la diferencia, porque no se habían contado bien los votos. ¿Qué es más autoritario? ¿El haya sido como haya sido o una discusión abierta para hacer una reforma electoral? El haya sido como el haya sido. Presidenta, muchas gracias. Y ahorita que usted mencionó el pueblo, los migrantes en Estados Unidos están muy interesados en esta reforma electoral. Ya mencionó el señor Pablo Gómez que habrá discusión en foros para que ellos puedan participar, pero ¿qué tanta posibilidad hay en que ellos puedan ser integrados al sistema y que puedan votar? No sé si usted se haya dado cuenta, pero cuando fue la elección para votar en la pasada, en junio 1 del 2024, hubo colas en los consulados para votar y muchísimos paisanos se quedaron sin poder votar. Muchos de ellos pues le echan la culpa a la organización del INE, que no fue apta. Llevaron computadoras que no funcionaron y bueno, fue todo un desastre. Entonces no se pudo lograr el voto en la mayoría. ¿Qué posibilidad hay que se incluyan completamente los migrantes para que en años futuros pues puedan participar? Toda la representación de los mexicanos en el exterior y también facilitar el voto de los mexicanos en el exterior. Ahora es muy complejo. Hay que registrarse 2 veces, obviamente tener a veces no les envían la tarjeta o la credencial de elector, perdón, sí. Tarda mucho por parte del INE. Una vez que ya se tiene, no se vota directo, sino que hay que decir que se va a votar previamente. Entonces hay que facilitar el voto de los mexicanos en el exterior y también su representación. Muchas gracias. Y ya por último, Presidenta, el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, plantea una iniciativa para traer a México niños huérfanos del conflicto que se vive en Gaza como un acto humanitario. ¿Qué piensa usted al respecto? Está muy bien, si es necesario, por supuesto que sí. México siempre va a estar abierto. Pues habría que ver, le encargo aquí a la secretaria con el secretario de Relaciones Exteriores. Siempre hay muchos que niños. Tenga que ver con asuntos humanitarios, México siempre abrirá las puertas. No, bueno, es apenas. Tendríamos que revisar si es el caso. Sí. Gracias, Presidenta. Sí. A ver aquí el compañero atrás en la segunda fila.
Buenos días. Buenos días, Presidenta. Saúl Santana Hernández, de Plaza Juárez, con sede en Hidalgo y enlace en Mexamérica, un medio migrante. Las inundaciones de agosto pues, nos recordaron varias cosas. Una, que el drenaje profundo ya no sirve o está dejando de funcionar. Sirve, claro que sirve. Perdón, 30% de capacidad perdida y un déficit de 120 metros cúbicos por segundo. ¿Pero de quién dice eso? Eso lo saqué yo con agua, de Marnat. ¿El drenaje profundo? Sí. Bueno, habría que ver la fuente, porque cuando fui jefa de gobierno incluso hicimos muchísimas reparaciones de zonas que tenían problemas por el azufre que tiene. Pero ayer nos ganó, ayer nos siguen ganando en varias zonas, oriente, centro. Bueno, está desde luego también la cuestión de la basura, que tapa drenaje, la basura, por llamarla de algún modo, ciudadana. La gente que nos lee en Hidalgo tiene un temor, que es la cuestión del emisor oriente, porque en donde están las bombas tienen que tomar una decisión cuando hay agua de más, por llamarla de algún modo. O inundan Valle de Mezquital, inundan el Valle de Tula, o se inunda la Ciudad de México. No, no es cierto. Lo tengo, bueno, sí, pero ¿qué no. le digo? Vamos a traer aquí al operador. Créame que no vine a mentir. Emisor Oriente, para que se conozca cómo opera el túnel emisor Oriente. Lo que hace falta todavía son algunas obras de drenaje importantes que se conecten al emisor Oriente. Por ejemplo, pues como conozco Tlalpan, porque goberné Tlalpan, ahí en la zona de la Glorieta de Vaqueritos, hace falta un drenaje adicional para que pueda conectarse al túnel emisor Oriente y algunas otras obras en otros lugares de la ciudad. Pero que la operación del túnel emisor Oriente tenga que ver con una decisión subjetiva de si se inunda una o se inunda otra, vamos a traer al operador para que pueda informar. Esto lo tomamos de algunos comentarios que nos hacen lectores y algunos estudiantes, algunos doctores universitarios. Son de la zona de Tula de Allende, Tepeji del Río, Chilcoahuautla, Tasquillo, Tlahuelipan, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, Tezontepec y Tlaxcuapan. Son los que nos han dicho de ese temor. Y a partir de que, bueno, algunos profesores universitarios… A ver si te pasan la foto de lo que estamos haciendo en el río Tula, del desasolve tan importante que se está haciendo y la continuidad de un trabajo que inició el presidente López Obrador después de la inundación en Tula. Únicamente pasamos, afortunadamente, en Oslén, que es esa preocupación, sobre todo porque hay zonas malolientes, zonas que se están infectando, pero usted ya nos dio su respuesta. Sí, a ver, es importante. Bueno, aquí era un lago y hay diversos ríos que alimentaban este lago. Hay algunos ríos, hoy gracias a que existe el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, se puede inundar el lago de Texcoco y permite pues que sea también un vaso regulador de toda la zona metropolitana del Valle de México. Si se hubiera construido ahí el aeropuerto, pues entonces sí hubiéramos estado en problemas. Entonces cada vez se reorientan más ciertos ríos al exlago de Texcoco, ya recuperado en una buena parte, se construyen humedales para poder limpiar esa agua de manera natural y además pues están haciendo diversas obras para la zona metropolitana del Valle de México. Uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno, el proyecto ambiental ambicioso, es limpiar el lago de Tula, uno de los 3 ríos, perdón, el río de Tula, es uno de los 3 ríos que queremos sanear. Y para ello hay un proyecto pues ya prácticamente terminado, de hecho ya se están haciendo las licitaciones, se van a ocupar varias plantas de tratamiento y distintas acciones en toda esta zona. También se requiere un saneamiento adicional del Gran Canal, varios saneamientos, además de una planta que se construyó en el periodo de Calderón, que está funcionando. Y a ver si tienen la foto, si se las envía del río Tula, Efraín, ahorita la ponemos.
Y cuando vino la inundación de Tula hace algunos años, el presidente instruyó para que se rehabilitaran todos los bordos y se le diera suficiente capacidad. Se hizo una buena parte y nosotros todavía estamos ampliando esa zona, así que se sigue trabajando ahí. Si quiere, mientras le puedo preguntar algo más. En la pasada sesión de detector de mentiras que me tocó, se dijo sobre la información publicada respecto a un supuesto colapso de actividades del puerto de Manzanillo, donde se informó que no se logró la liberación efectiva de 470 pedimentos de un total de 538, lo que representa 87.4 en la regulación de mercancías. Hay otras cifras, pero el negocio para terminales por demoras ha ido en ascenso, lo que ha provocado severas afectaciones a transportistas, a empresas nacionales por temas de estadías, pagos de transporte y usos extraordinarios. Empresarios, transportistas han denunciado malas prácticas. Esto no afecta la intención o el anuncio que usted nos dio de que Manzanillo va que vuela, o que la intención es que sea el primer puerto de América Latina, este tipo de situaciones que denuncian usuarios en Manzanillo. Bueno, ha aumentado la recaudación en Manzanillo. Si hubiera aumentado las malas prácticas, pues no aumenta la recaudación, ¿no? Porque el objetivo pues es que haya alguna dádiva, corrupción, moches, para que no se revise un contenedor. Entonces, lo primero es que ha aumentado la recaudación en Manzanillo. Se revisan más los contenedores que antes. De hecho, el porcentaje de revisión del semáforo rojo famoso que existe en las aduanas aumentó para poder revisar más. ¿Qué se está haciendo para hacerlo más eficiente? Pues comprando, algunos ya se habían comprado y se están instalando, y comprando más equipos de detección de rayos X, rayos gamma, que permitan, sin necesidad de que una persona esté revisando los contenedores, pues revisar a todos los contenedores en las aduanas. Estuve en Manzanillo el sábado estuvimos en Manzanillo, platicando ahí con la Marina, y la segunda etapa, por decirlo así, una segunda fase del puerto de Manzanillo es la laguna de Coyotlán. En este momento se están haciendo los estudios de impacto ambiental, las manifestaciones de impacto ambiental, para evitar daños ambientales y también considerando a los pescadores para que no haya afectaciones a la pesca en la laguna. Pero se va a ampliar el puerto de Manzanillo, lo cual pues lo va a hacer el más importante de América Latina, y por supuesto su conectividad con un puerto que nos interesa mucho su desarrollo, porque es parte del corredor interoceánico que es Salina Cruz. Está llegando más personal también a Manzanillo, se está contratando más personal en aduanas, no solamente en Manzanillo, sino en otras aduanas, pues para las verificaciones que tienen que desarrollarse. Sí, concretamente los empresarios del lugar mencionan al director de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, y al titular de aduana de Manzanillo, Rodolfo Torres Chávez. ¿Usted hablaría con ellos, mantiene contacto con ellos? Él tiene contacto con los empresarios todo el tiempo, Marín. O sea, imagínense nada más, en lo que llevamos del gobierno, la recaudación de aduanas aumentó en cerca de 150,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir la recaudación de aduanas? Bueno, cuando se importan productos, los productos pagan un impuesto. En algunos casos no pagan impuestos y en otros casos pagan un impuesto y en otro caso pagan otro impuesto. Distintos productos de importación pagan impuestos dependiendo de dónde vengan. Había muchas trampas. Presidente López Obrador aumentó la recaudación en 250,000 millones, es decir, ya había habido una limpia ahí. Rosicela su primer trabajo aquí en el gobierno federal fue en puertos, y a lo que se dedicó pues fue a quitar todas esas APIs que había y entregar los puertos a la Secretaría de Marina, ¿es así?
Eso ayudó muchísimo para una primera disminución de la corrupción que había ahí. Cuando llegamos nosotros, pues todavía había y sigue habiendo todavía. Lo que queremos pues es erradicarla por completo. ¿Cuál es la mejor manera que podemos ver que disminuye la corrupción? Cuando se recauda más, cuando entra al erario público más recursos. ¿Por qué? Porque la corrupción se da para que no se revisen los contenedores. ¿Por qué? Porque si en un contenedor viene textiles que deben pagar un 10% del impuesto de lo que viene ahí, y quien está importando dice no son textiles de este tipo, son de este otro tipo que pagan menos impuestos, y no se revisa el contenedor, pues a la no revisión del contenedor se da un pago ilegal a la persona que está ahí encargada y no se revisa el contenedor y no se pagan los impuestos. Entonces, si aumenta la recaudación, pues quiere decir que está disminuyendo la corrupción. Todavía nos falta. Hay algunos pues que no les gusta que se revisen los contenedores porque evadían sobre todo IVA. Entonces sí ha habido muchos que estaban acostumbrados a que no se revisara, que estaban acostumbrados a no pagar al erario, recurso que después se regresa al pueblo de México, pues también tienen sus quejas. Estuve ahí en Manzanillo, decía, como a las 2 de la tarde estábamos saliendo del puerto y justo le comenté a la gobernadora porque había filas de tractocamiones. Le pregunté, ¿esto es normal? Le hablamos a Rafael Marín, el director de aduanas, y nos dijo, es la hora pico, digamos, entre las 2 y las 4 de la tarde cuando se hacen estas filas y después ya se libera. Pero nuestro objetivo pues es hacer cada vez más eficientes las aduanas y erradicar toda la corrupción. Finalmente, Presidenta, bueno, pedirle a la Secretaría de Gobernación. De hecho, por ejemplo, hoy tengo reunión con todos los directores de las aduanas. Hicimos una plataforma que antes no existía. Entonces, yo puedo ver todos los días, aduana Manzanillo, cuánto entró ayer, cuántos pedimentos, el valor promedio de los pedimentos y si se recaudó más o menos. Si, por ejemplo, hay más pedimentos, o sea, más entrada de mercancía importada, tiene más valor cada pedimento y se recauda menos, pues algo está pasando. Entonces, hoy tengo reunión al rato con todos los directores de aduanas de la mar y con todos los directores de aduanas de tierra y con los recintos fiscales. Entonces, ellos informan uno por uno de acuerdo a su rendimiento. A ver, bajó la recaudación en este puerto, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué problemas hubo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y a partir de ahí pues se toman decisiones. Sí, le decía, como ya por último, preguntarle a la Secretaría de Gobernación, que además fue reportera, acerca del acceso a las pláticas y a las conversaciones que se tengan que ver con la reforma electoral, porque no es lo mismo cubrir directamente que estarlo bajando de internet. Vamos, que se nos permita chacalear incluso la parte de los trabajos más directos, en coordinación, claro, también con el maestro Pablo Gómez, ¿no? Más bien es petición de acceso. Con su permiso, Presidenta. Sí, total acceso a todos los foros que habrá en la Secretaría, por una parte, pero de acuerdo a lo que dice la propia convocatoria y la comisión, pues van a ser en todo el país, no solamente van a ser en la Secretaría que está en Bucareli, sino van a ser en todos los estados de nuestra República y otras ciudades importantes y donde quiera que quieran hacer
abordar el tema de la reforma electoral, pues bienvenidos. Y también muy importante lo que aquí dijo el presidente de la comisión, el portal donde se va a subir toda la información, las ponencias, las propias presentaciones y los foros, todo se va a subir. Ahí van a estar. Gracias a ambas. A ver, vamos, la compañera Guerrero, que hace rato que no. Muchas gracias, presidenta. A ver, pon la foto del río Tula. El videíto. Se está haciendo un trabajo de desasolve y además pues todos los bordos. Igual la presa Endó, que es una presa donde sale el drenaje de la ciudad, también estamos haciendo una limpieza muy importante. Sí. Bueno, hay una parte que se pone el bordo para que pueda estar la mano de chango, se llama esa máquina, sacando el azul. Adelante. Buenos días, Presidenta. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. Presidenta, preguntarle si usted cree que haya condiciones para que se apruebe esta reforma que están proponiendo, sobre todo por las declaraciones ambivalentes que ha hecho el diputado Ricardo Monreal. No, primero diciendo que no es una exigencia en la actualidad y que los partidos aliados como el Verde y el PT pudieran no estar de acuerdo en que se disminuya el presupuesto a los partidos y en que desaparezcan pues las pluris, ¿no? Y luego declara pues que sí la va a apoyar. Entonces preguntarle si usted cree que sí vaya a pasar esta reforma, sí, y si considera que va a pasar para creo este que año. Sí, y además, como digo, no hay pensamiento único en nuestro movimiento. Hay distintos puntos de vista y tanto dentro como fuera se va a tomar en cuenta todo. ¿Y cree que se va a aprobar para este año? ¿Perdón? ¿Cree que se vaya a aprobar para este año? No, la propuesta va a estar en enero. La idea es que estos meses sean de discusión y que en enero hagamos la propuesta. Y preguntarle al maestro Pablo si considera que el origen de las plurinominales ha perdido su razón de hacer, porque bueno, esto era justamente como para representar a las minorías. Por ejemplo, el caso concreto de artistas, pues que nunca se habían representado ni en cabildo, ni en congresos locales, y ni en las cámaras altas. O sea que si esa es una como de las causas para disminuir o desaparecer las pluris, porque han perdido su origen. El tema de la representación del pueblo en los órganos legislativos y en los ayuntamientos que tienen esta situación doble de generar normas y al mismo tiempo hacer gobierno y gobernar, administrar la cosa pública, es uno de los más apasionantes temas que hay. Lo que hemos dicho pues es simplemente registrar lo que ocurrió cuando se puso el sistema mixto. Copiaron el sistema alemán, pero muy mal copiado. En realidad no se tomó el sistema alemán. El sistema alemán son 2 elecciones, 2 boletas. Un diputado o diputada por cada distrito, y después hay zonas o regiones donde se nombran por lista. Pero la mitad y la mitad. Nosotros no hemos tenido sistema de representación proporcional.
Nosotros tenemos un sistema de mayoría que tiene un ajuste, en donde la mayoría también se reparte los diputados que supuestamente fueron creados como fórmula para representar a las minorías. El sistema cambió. Eran 100 plurinominales, ahora son 200, porque eso se hizo en los años 80, cuando el presidente le aceptó al PRI que también tuviera pluris. Pero los pluris eran para los partidos minoritarios y ahora también son para los mayoritarios. Entonces la pregunta es, ¿a quién representan? Entonces algunas personas dicen que representan a las direcciones de los partidos, que ponen a 200 diputados cada 3 años y los representan a ellos y se reparten entre ellos lo que después se convierte en 200 legisladores. Esa es una respuesta. La otra respuesta que algunos exfuncionarios del IFE y del INE están dando es, no, que haya 250 uninominales, 250 plurinominales. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿a quiénes van a seguir representando los que son nombrados por las directivas de los partidos? Pues a las directivas de los partidos. Entonces, ¿cómo superar esta situación? La discusión con ellos no es sobre proporcionalidades, sobre representación popular, sino sobre representación de los políticos. Entonces, nosotros queremos un sistema de representación del pueblo, sencillamente. Entonces, hay que discutirlo a partir de la crítica. Esto que yo acabo de exponer es una crítica. Probablemente ellos tengan otras, pero no se las hemos escuchado. ¿Por qué no nos dicen cómo critican el sistema actual? ¿O está tan perfecto que es incriticable? Entonces, vamos contrastando críticas y luego vamos discutiendo soluciones. Digamos, ¿no es eso el mejor método para el entendimiento humano? Yo creo que sí. Gracias. Gracias. Y en otro tema, Presidenta, apenas la semana pasada por fin se dio a conocer el proyecto del Jardín del Puerto, en donde desafortunadamente 6 espacios destinados a cultura se van a cobrar la renta, o sea, se va a cobrar la renta a las comunidades artísticas de Acapulco que están precarizadas, pues desde la pandemia, después por el Otis, después por el Guión, y usted aquí había dicho que ese espacio pues sí iba a ser de libre acceso a las comunidades artísticas, pero la semana pasada que lo presentó Sebastián Ramírez, pues nos topamos con la sorpresa de que esos 6 espacios que sí van a estar destinados a arte y cultura, pero se les va a cobrar la renta. No sé si usted pues considera que es necesario, ¿no?, pues un apoyo a las comunidades artísticas de Acapulco, pues que tengan espacios. También porque el Teatro Domingo Soler, que le pidieron que participara en la convocatoria del PAICE, no pudo participar por cuestiones administrativas. Y el municipio de Acapulco, que sí participó, no salió beneficiado. Entonces, no sé si usted considera que hay un apoyo sin que medien, ¿no?, las convocatorias, un apoyo de activación a la cultura, porque si bien es cierto, se ha dado el avance en el tema de turismo, siempre cultura está a la saga, o sea, siempre el desarrollo cultural está a la saga y no es prioritario y no es importante, y cuando se da, pues es con trabas, ¿no? Y es pues con esta renta que yo le aseguro que la comunidad artística de Acapulco no está en condiciones pues de pagar una renta. Es como si aquí en Los Pinos se invita a los artistas y se les cobra. No, al contrario, se presentan y se les apoya. Entonces,
preguntarle que si dentro del programa de Acapulco se transforma contigo, usted no cree que sea necesario un techo presupuestal enfocado a generar estructuras culturales. Vamos a ver, no tenía conocimiento de que se iba a presentar el programa pidiendo rentas. Voy a hablar con Sebastián a ver qué es lo que están planteando y siempre vamos a apoyar a los colectivos culturales. Voy a hablar con él y a ver en qué sentido planteó este tema de la renta. Presidente, ya por último, a finales del año pasado también le planteé el tema de que este año el Paseo del Pendón cumple 200 años, ¿no?, que se realiza en Chilpancingo. Usted mencionó en ese momento que iba a tratar el tema con la gobernadora Evelyn y con el presidente de Chilpancingo, el doctor Alarcón. Bueno, ya vamos a terminar el año, preguntarle, ¿no?, si ya se ha reunido y si ha considerado que darle el impulso de turismo cultural a este paseo, por ejemplo, como sí lo tiene la Guelaguetza, que el gobernador estuvo aquí para presentar la Guelaguetza, preguntarle si no también considera necesario que el Paseo del Pendón también esté aquí para presentarlo, darle este impulso de turismo cultural, pues es la festividad más antigua del país, o sea, va a cumplir 200 años. No sé, preguntarle si tiene algún avance sobre ese tema. Le pedimos a Claudia que nos lo informe el viernes. Sí lo están viendo. El viernes viene otra vez con México Canta y que nos pueda platicar sobre los apoyos a este festival. Gracias. Bueno, ¿quién más? A ver, vamos aquí y luego atrás ahí. Gracias, Presidenta. Buenos días, Julián Mazoy de CDP Noticias. Buenos días a todos. No me pongo de pie para no estorbar. Reina, si vienes mañana te doy la palabra. Presidenta, ya usted lo empezaba a comentar y también el titular de la comisión. El gran reclamo quizás de la oposición es que no consideran que se les vaya a tomar en cuenta en términos formales dentro de la redacción del proyecto que se enviará después al legislativo, ya que su participación dentro del propio legislativo está muy mermada y a ellos les gustaría formar parte de la redacción del documento que se enviará. Dentro de lo que comprendí, nada más para ser claros, no está contemplada un espacio formal para que los partidos políticos de oposición también participen en la redacción de la misma, sino únicamente en la lluvia de ideas general. ¿Es correcto esto? Es correcto. Bien, Presidenta, gracias. Ahora, se cumplen ya 30 días del caso famoso de dato protegido, 30 días de disculpas de la ciudadana Carla María Estrella relacionados a esta denuncia. Para un poco vincularlo con la reforma, ¿está contemplado o se ha discutido, han platicado acerca de la posibilidad de modificar la violencia política de género? Sí, tiene que discutirse todo. Y las sanciones también. Bien. Ahora, ya al finalizar este caso, ¿alguna reflexión final sobre lo sucedido? Fue un caso que se discutió mucho en redes sociales, etcétera. Yo me imagino que ya poco se va a hablar de esto. ¿Qué más hay que decir, si es que algo? El poder se ejerce con humildad. Gracias. Todos, y particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación. Ahora, dicho esto, que no sea hipócrita la oposición también, porque se rasgan las vestiduras y nadie justifica una u otra cosa. Yo siempre voy a defender que nosotros debemos actuar con humildad, con sencillez, en la justa medianía. Esa es mi posición. Lo aprendimos de un grande, el presidente Benito Juárez, y del legado que le dio el presidente López Obrador a ese pensamiento juarista. El pueblo no quiere que regresen los gobernantes que usaban parafernalias, que se alejaban de la gente. Eso no quiere la gente. Y nuestro movimiento surgió con un sentido
ético y de cercanía con el pueblo muy profundo. Esa es mi posición y siempre la voy a mantener. Y así me comporto de toda mi vida, desde antes de ser incluso servidora pública. Ahora, es una cosa, y eso es algo que tendrá que definir Morena y seguirlo diciendo, y a mí me toca como presidenta de la República seguir planteando esto porque es un asunto histórico, político, ideológico y ético. Pero hay mucha hipocresía en la oposición. Lo dije el viernes. O sea, el coordinador del PAN en el Senado, que nunca pudo explicar el fraude que cometió en Querétaro, nunca. Se fue 6 años a Estados Unidos a vivir. Regresó como senador plurinominal por el fuero. Es que hay que decir las cosas como son. Y ahora él da lecciones de moral. O al presidente del PAN. Insisto, quien inició todo el terrible caso del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Cártel inmobiliario quiere decir corrupción, quiere decir que los alcaldes y sus funcionarios se beneficiaban de violar el uso de suelo y dar permisos violando el uso de suelo para que se construyeran pisos de más en la alcaldía a cambio de moches. Está detenido el que fue el coordinador parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Y está reconocido que este era su modus operandi por empresarios inmobiliarios. Quienes están detenidos regresaron inmuebles. O sea, no es no son palabras lo que estoy diciendo solamente, sino que hay investigaciones en su momento. Entonces ahora resulta que este personaje o esta persona ahora también quiere dar clases de ética o de moral. O ya de plano, ya es mejor ni hablar, pero el presidente del PRI, que además de todo va y denuncia en Estados Unidos sin pruebas. O sea, aparte de corrupto, vende patrias. Entonces, hay que poner todo en su lugar. Todo en su lugar. Entonces, a los compañeros que son del movimiento, siempre lo he dicho, lo he pensado, no hay que hacer uso del poder para afectar a las personas, sino para ayudarlas, siempre. Y hay que ser humilde, sencillo, modesto, cercano al pueblo, de todas las formas. Pero por eso digo, aquí hay unidad, no hay pensamiento único. Qué bueno no somos aquellos partidos que si alguien decía algo contrario a el presidente del partido, pues entonces ya era expulsado. No, no hay pensamiento único. Pero hace rato decía el haya sido como haya sido, a lo mejor los jóvenes no saben qué es eso. Cuando le preguntan a Calderón en una entrevista que cómo llegó al poder, que si hubo fraude, dijo, pues haya sido como haya sido, yo llegué a la presidencia. ¿Cómo? Presidenta, cambiando un poco de tema, hubo unos comentarios por parte de un comentarista de Fox News en días recientes, no sé si es un programa de noticias o de opinión, pero más allá de ello, la frase fue muy dura y ahora está siendo utilizada en medios de comunicación.
La CIA ya está volando drones de vigilancia sobre territorio mexicano. Usted ha comentado bastante al respecto de esto, pero nada más para la particularidad de este caso, ¿está volando la CIA drones sobre territorio mexicano? A ver, si llegara a haber alguna, en este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia de alguna zona, dentro de los marcos de colaboración. No es ahora, sino que ha existido antes y antes y antes. No es algo nuevo, pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular de algún caso. Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos. Primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás. Jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. México es un país libre, soberano, independiente, que colaboramos, nos coordinamos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinamos. Y jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano. Nunca. Y que en todo caso, si hay un tema de una aeronave que se pide su apoyo para una cosa, se hace. No es de ahora, es algo que se hace de siempre. O se ha hecho en condiciones muy especiales, no se hace de siempre, lo dije mal. Se ha hecho en algunas ocasiones para algún asunto particular. Por último tema, Presidenta, la oposición en una… Y de paso, ¿cómo dice el himno? Y si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo, un soldado y una soldada en cada hijo te dio. Presidenta, la oposición, bueno, entiendo que ya no se dicen de oposición este grupo, pero una nueva facción opositora política de una derecha un poco más radical ahora está llamando a una nueva marcha, nueva versión de estas marchas rosas. La resistencia es como se hacen llamar, los encabeza una alcaldesa y estarán marchando en días próximos y haciendo también un foro, entiendo. ¿Para qué? Pues el comunicado lo que comunica de manera textual, se lo puedo leer, es porque ya no es tiempo de callar, porque el poder abusa, porque cuando el poder abusa la ciudadanía resiste, porque México no se rinde, se organiza, porque la ciudadanía despierta, vinculada y en resistencia es el camino para salvar a nuestro México. Y es una marcha de alguna manera en resistencia, me imagino que al gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quién está llamando eso? Alessandra Rojo de la Vega, Presidenta. No, bueno. Sí. Como ayer la marcha está de los medicamentos, ¿no? Margarita Zavala la encabezaba. Por cierto que estamos dándole seguimiento personal a la llegada de los medicamentos a todos los centros de salud. Ayer pedí que me enviaran todos los medicamentos oncológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden cáncer, particularmente del IMSS Bienestar. Son 72 o 76. A ver si tienes fotos ahí de… Me las enviaron ayer. Esos son medicamentos de… A ver si quieres poner video, creo que había uno, ¿no? Dale más. Más. El martes próximo damos el banderazo de salida a las rutas de la salud.
donde todas las entidades vinculadas con o que tienen el IMSS Bienestar tienen ya sus camionetas de la salud, de las rutas de la salud, para garantizar la distribución de los medicamentos ya adquiridos. Gracias, presidenta. Bueno, así al compañero dije. El de la... Muchas gracias, presidenta. No me levanto por el tiro de la cámara, presidenta. Buenos días, Víctor. Buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube, presidenta. Presidenta, en este tema de la reforma que se va a estructurar, ¿no se podría también tomar en cuenta lo que hacen los ciudadanos en las casillas, ya que ellos, cuentan los votos, tienen que llevar el paquete electoral? ¿No sería un poquito también escucharlos también? A todos se va a escuchar. Sí, presidenta, gracias. Y me quería meter en el tema, presidenta. El mes pasado se colocó la licitación para el tren ligero que se proyecta para el municipio de Texcoco, uniéndolo con la línea de aquí de La Paz. ¿Ya hay un proyecto que se pueda venir a exponer para ver cómo va a quedar el proyecto? ¿Si se aprobó o qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo otra vez? Sí, o sea, el mes pasado se colocó la licitación para ver si es viable que se haga un tren ligero para conectar a Texcoco con la línea de la que está aquí en el Metro La Paz. Entonces, quisiera saber si ya se aprobó el proyecto o qué. Se está estudiando por parte de Andrés Layuz y del Gobierno del Estado de México ese y otros proyectos de transporte público para el Oriente. Okay. Todavía no se define. Entonces, por el momento todavía no hay nada definido. No. Ok, presidenta. Sí. También quería comentarle, presidenta, me puse atención el día jueves que vino a exponer el proyecto también de los puentes que se están derribando por el tema de los temblores. ¿Se podría también rehabilitar el periférico? O sea, porque ya ve, está un poquito. El periférico Oriente está contemplado. Ajá. Periférico que está detrás del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que está en muy malas condiciones, sí. Que conecta con la 608, creo que es. Sí. Sí se tiene contemplado rehabilitarlo. Entonces, después de que se coloquen los puentes, ¿se tendría el proyecto para rehabilitarlo? Sí, así es. Ok, presidenta, muchas gracias. Por cierto, me quedé pensando porque dijiste aviones de la CIA, ¿verdad? Drones de la CIA. Eso no. O sea, lo que ha llegado a ocurrir es en coordinación principalmente de la Agencia de la Frontera y de Migración, de CBP, pero de la CIA no. Sí. Digo, ha llegado a ocurrir en México. Sí, adelante. Ya para finalizar, allá atrás. Atrás la compañera. Ya mañana. Muchas gracias, presidenta. Yareta Arcineda, de Revista Fortuna. Insistir en este tema de la reforma electoral, si me permite hacerle una pregunta al titular Pablo Gómez. Insistir en esta parte de qué otros mecanismos se utilizarán para llamar a estas minorías dirigentes a participar en este proceso, para que no vayan a obstaculizar el derecho de las mayorías, el derecho democrático de la mayoría. ¿Cómo? La pregunta otra vez. Sí, además de esta invitación que hace el titular Pablo Gómez, de esta invitación para que todos participen, que todos se les va a escuchar a todos, el teórico Antonio Gramsci los llamó minorías dirigentes. ¿Cómo se va a garantizar que participen, además de abrir el proceso, además de invitarlos a participar, para que justamente no pase lo que con la reforma, lo que pasó o intentaron hacer con la reforma al Poder Judicial, obstaculizar este derecho de las mayorías, este derecho democrático de las mayorías? Sí, con mucho gusto. Sí, especialmente la pregunta es sobre cómo podemos promover
la participación en el debate de los dirigentes de los partidos de oposición. Bueno, creo que los dirigentes de los partidos de oposición están en el debate todo el tiempo. Su profesión abarca la discusión, el debate. Muchos de ellos son parlamentarios, otros son gobernantes en otros niveles. Esta convocatoria que implica la creación de la Comisión Presidencial es una convocatoria al debate. Los que deben recibir la convocatoria preferentemente pues son aquellos que ya están de por sí en el debate. Entonces lo que yo agrego nada más es que se vale defender el sistema de leyes, estas leyes que tenemos en materia electoral, las prácticas. Pues hay quien ha defendido el fraude. Alguna vez inventó lo del fraude patriótico, ¿no? Se dijo, se justifica el fraude, ¿no?, para evitar intervenciones extranjeras. Entonces, bueno, se vale, porque se vale decir lo que sea en nuestro país, sobre todo ahora, más que nunca antes. Pero esperaríamos que se mostrara pensamiento crítico, y el que tiene pensamiento crítico hace propuestas. Están diciendo que la reforma va a ser una regresión. ¿Y cuál es la propuesta de ellos? Bueno, esperamos que las expongan. El campo lo van a tener completamente abierto para ir a exponer y a discutir con sus, con sus adversarios y sus amigos también, ¿no?, en los foros. De eso pueden estar seguros, pero no podemos mandar a traerlos. Bueno, eso lo tienen que decidir ellos. Nosotros no podemos darle sugerencias a otros para actuar en política. Eso sería lo último que yo me atrevería a decirle lo que debe hacer la oposición, ¿no? Ya la oposición, ya no estoy en la oposición, viví mucho tiempo, muchísimos años en la oposición, pero ahí sí sabíamos lo que había que hacer, ¿no? Y teníamos muchísimas propuestas, y todo está documentado. Gracias. Muchas gracias. Presidenta, hace unos días el presidente Donald Trump en una entrevista muy a su manera reconoció lo indispensables que son los trabajadores pues de la agricultura en Estados Unidos, muy a su manera porque hizo pues algunos comentarios, pero pues nada más preguntarle, ¿considera que su gobierno en esta coyuntura puede aprovechar para pues renegociar el TEMEC y establecer mecanismos que regulen la movilidad laboral en América del Norte, que protejan a los trabajadores migrantes y fortalezcan pues sectores clave como este que es la agroindustria y la manufactura? Con Estados Unidos tenemos varias colaboraciones, coordinaciones, diálogos. Es natural, pues son vecinos y además somos socios comerciales. Por ejemplo, en el tema de agricultura, particularmente, o agropecuario, particularmente lo que tiene que ver con el tomate y con el ganado, y el cruce de ganado en México, Estados Unidos. Tenemos mesas de diálogo sobre agua, tanto el tratado de 1944, que por cierto es falso eso de que hayamos entregado agua a costa del consumo humano de los mexicanos, eso es falso. Sencillamente, dentro del marco del tratado, pues se acuerda cuánta agua, de acuerdo a la cantidad de agua que hay cada año, se entrega a los Estados Unidos, en un tratado que se firmó en 1944. Se trabaja sobre agua en Tijuana,
lo que anunció hace poco Alicia Bárcenas, que es este acuerdo, un primer acuerdo que firmó el presidente López Obrador y nosotros le estamos dando continuidad con algunos agregados para sanear el río Tijuana, que llega a las aguas del Pacífico, en la frontera Tijuana-San Diego. Tenemos temas que tienen que ver con migración, tanto migración de personas de México a Estados Unidos como repatriación de mexicanos en Estados Unidos que son deportados a México. En esas mesas nosotros hemos planteado que nosotros queremos que se reconozca el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos. Y lo he dicho públicamente, sin las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, no sería Estados Unidos lo que es. California, quinta economía del mundo, no sería lo que es. No solo sin los trabajadores del campo, sino de los servicios, de la manufactura. Tenemos mesas de trabajo sobre seguridad, donde claramente establecemos los principios de los cuales, en los cuales nos basamos para la coordinación: soberanía, integridad territorial, confianza mutua y colaboración y coordinación sin subordinación. Esos son los principios en los que se enmarca el trabajo de seguridad y nuestra insistencia permanente de que en Estados Unidos esté el consumo de drogas y particularmente de fentanilo, y que si no se atienden las causas de las adicciones, por más que se pongan soldados en la frontera, va a haber esta u otra droga que se consuma. Y al mismo tiempo, nuestra exigencia de que Estados Unidos también haga lo propio de las armas que cruzan de Estados Unidos a México. Entonces, en ese marco tenemos la colaboración. Sí, porque básicamente el presidente Donald Trump incluso planteó que regresaran los mexicanos que habían sido repatriados para que volvieran a trabajar en Estados Unidos, porque él reconoce que las personas de Estados Unidos no pueden hacer el mismo trabajo que hacen los mexicanos. Sí, ellos tienen un mecanismo. Nosotros hemos planteado que se requiere mucho más para el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos, pues sobre todo aquellos que llevan más tiempo y que aún no tienen documentos, pero que pagan impuestos, trabajan y levantan la economía de su país, y que no estamos de acuerdo con las redadas y los esquemas de criminalización a la migración. Muchas gracias, presidente. En otro tema, presidente, México ha mostrado una recuperación relevante del PIB per cápita, superando los $14,000 pues al cierre de 2024, superior incluso a lo registrado entre 2008 y 2018. Sin embargo, la incertidumbre en Estados Unidos podría afectar esta recuperación, presidenta. ¿Qué espera para el cierre de su administración respecto a este indicador clave para el consumo, el ahorro y la inversión en el país? Pues el Plan México, que consiste en el humanismo mexicano en primer lugar, y en ese marco el Plan México. El Plan México tiene que ver con fortalecer el mercado interno, con que se produzca en México lo que se consume en México, que si bien tenemos una economía abierta a la importación y a la exportación, y sí, eso va a seguir siendo un motor del desarrollo, particularmente la exportación, pues nosotros estamos fortaleciendo la producción en nuestro país para el mercado interno, y eso va a generar empleos y desarrollo en el país. Ahora, nosotros siempre hemos pensado que el PIB, el Producto Interno Bruto, pues no es el mejor indicador. Puede crecer mucho el PIB y aumentar las desigualdades y la pobreza, porque se concentra el crecimiento en unos cuantos.
Entonces, el PIB o el PIB per cápita pues no es el único indicador que debe usarse. Hay muchos otros indicadores. México, aun cuando en los últimos 6 años no tuvo un crecimiento del PIB, que se critica mucho, entre otras cosas además por la caída en el periodo de la pandemia, que se toma de manera promedio, pues es el país que más bajó la pobreza y la desigualdad, quizá del mundo. Por supuesto, en términos proporcionales a nuestra población. Entonces, tiene que ver con otras cosas nuestro modelo de desarrollo económico. Si me permite hacerle un último planteamiento, Presidenta. Desde hace algunas semanas, Revista Fortuna consultó al Gobierno de la Ciudad de México sobre algunos problemas que enfrenta la beca para transporte universitario que se entrega pues, a estudiantes a través de una tarjeta. Se entregaron aproximadamente 75,000 tarjetas y el problema pues, es que se trata de una tarjeta de vales de despensa que se ha expedido después de la adjudicación de un contrato a una empresa denominada Toca, una compañía pues especializada precisamente en vales de despensa. Revista Fortuna también consultó a estudiantes que, si bien agradecen de todo corazón esta beca, se preguntan por qué el Gobierno de la Ciudad de México les entregó pues este recurso para transporte en vales de despensa. El otro problema, Presidenta, es que la tarjeta de vales de despensa no la admite ni el metro ni ningún tipo de transporte, de medio de transporte público, ni el metro, ni el metrobús, ni el trolebús, ninguno lo admite. Esta tarjeta solo se puede utilizar en establecimientos y cadenas que están pues en colaboración con Toca o pues sí, que tienen convenios con Toca. En este sentido, Presidenta, preguntarle por qué este tipo de intermediarios para otorgar las becas a los universitarios, y también preguntarle si no hubiera sido pues mejor darlo a través de estas tarjetas de transporte para beneficiar justo al sistema de transporte público. Bueno, hay que preguntarle a la Ciudad de México, es un programa muy bueno de Clara Brugada. Tratamos de hablar con ellos, pero la respuesta no fue la pero es mejor. Un programa de beneficio para los estudiantes de la Ciudad de México, entonces pues ellos son los que tienen que decir, y hacen muy buen trabajo, así que estoy segura que tendrán una buena respuesta a ello. En todo caso, ¿no sería mejor que les otorgaran una tarjeta del bienestar o una para beneficiar al transporte público? Pues puede serlo si hacen su convenio con el Banco de Bienestar. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, ahora sí ya se hizo retarde. Vamos con Humanismo Mexicano y Vicente Guerrero. Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Vicente Guerrero fue el primer presidente afrodescendiente en la historia de México. Pero ¿sabían ustedes que durante mucho tiempo se trató de blanquear su imagen y su memoria? Verán, Guerrero, nacido en 1782, fue una importante figura insurgente, cuyo liderazgo reconocido por el pueblo lo llevó a la presidencia en 1829. Desde esta importante posición, y a pesar de los insultos racistas de los que fue objeto su gobierno, logró algo importantísimo: abolir la esclavitud en México, siendo nuestro país la segunda nación americana en conseguirlo. Sin embargo, pese a su importante lucha contra el racismo, durante el siglo XIX se trató de blanquear su memoria. Su origen se mantuvo en el olvido, y en obras plásticas se le representó con rasgos finos, cabello lacio y a veces con tonos de piel más claros, menospreciando así las aportaciones de las comunidades afrodescendientes en la historia de nuestro país. Por suerte, esto ha cambiado y hoy reconocemos y recordamos con orgullo el origen afrodescendiente de Vicente Guerrero, un héroe cuyos ideales de libertad hoy guían al humanismo mexicano. Veamos el video, por favor. Hace 243 años, según usos y costumbres, nació Vicente Guerrero, prócer insurgente, consumador de la independencia y primer presidente afromexicano de la historia. Guerrero nació en Tixtla, en el estado que hoy lleva su nombre. A finales de 1810, unas semanas después del levantamiento insurgente, Vicente se incorporó al movimiento bajo las órdenes de José María Morelos,
Guerrero fue arriero desde joven, conocía los secretos de la Sierra del Sur y su valor y liderazgo permitieron que siguieran vivos los ideales políticos de Morelos e Hidalgo. Los realistas nunca pudieron derrotarlo, tampoco aceptó el indulto y la amnistía que le ofrecieron en voz de su padre. Guerrero siempre lo supo, la patria es primero. Un arriero humilde y de sangre africana, mantuvo viva la llama libertaria y condujo la esperanza, con firmeza y valor, por el largo y sinuoso camino de la independencia nacional. En enero de 1821, Vicente Guerrero escribió a Agustín de Iturbide, jefe del ejército realista, las razones de su lucha. Entiéndase usted que yo no soy de aquellos hombres que aspiran a dictar leyes ni pretendo erigirme en tirano de mis semejantes. Decídase usted por los verdaderos intereses de la nación y entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes y conocerá un hombre desprendido de la ambición y que solo aspira a sustraerse de la opresión y no elevarse sobre las ruinas de sus compatriotas. Iturbide aceptó la propuesta. Un acuerdo político terminaría con 11 años de guerra. Después de la consumación de la independencia, Vicente Guerrero se convirtió en un firme defensor de la República y el federalismo, y el 1 de abril de 1829 se convirtió en el segundo presidente constitucional de México, el primero de origen mulato, afromexicano, negro, aunque la historiografía oficial lo haya querido blanquear. En su toma de protesta, Guerrero confirmó su postura política. Desde el Palacio del Rico hasta la morada del humilde y pacífica del labrador, el pueblo es el juez soberano de mi conducta. Perezca si fallo el juramento de servir a la patria. Meses después, el 15 de septiembre de 1829, Vicente Guerrero abolió la esclavitud en México. Cumplió la promesa que la insurgencia hizo a los mexicanos. Vicente fue un guerrero de la igualdad y libertad, y debe ser un orgullo para las y los mexicanos afrodescendientes, personas que con sus costumbres y tradiciones nutren, conservan y promueven el humanismo mexicano. Muchas gracias. Buen día. Ahorita. No. Aquí en Palacio Nacional.